Hola, Dios los bendiga. Es un placer para mí volverles a hablar, volver a tener este momento, poder grabar un nuevo mensaje para ustedes jóvenes, para nosotros, porque bueno, primeramente me habla Dios a mí también y ya puedo yo transmitir a ustedes eso que Dios puso en mi corazón. Bueno, en la Iglesia Avivamiento Misionero de Oración y Restauración de Anorí estamos tratando sobre la autoridad. Y los jóvenes no nos podemos quedar atrás. Hace 8 días se estuvo hablando de las 3 clases de autoridad a las que estamos sometidos. El pastor Alexis estuvo dando esta predicación, este mensaje. Hoy quiero hacerlo con los jóvenes no nos podemos quedar atrás y hay que tener en cuenta que como jóvenes no podemos vivir descarriados y haciendo lo que queremos, y nosotros como jóvenes también tenemos unas autoridades a las cuales obedecer. Como jóvenes también tenemos que someternos a las autoridades, como dice la palabra. Entonces vamos a comenzar a mirar estas autoridades a las que nosotros como jóvenes nos sometemos o debemos someternos según nos habla la poderosa palabra del Señor. Vamos a orar para que sea el Señor en esta noche ministrándonos y que sea Él dándonos el conocimiento y el entendimiento para poder guardar esta palabra en nuestro corazón y sobre todo ponerla por práctica. Señor Jesús, te doy muchas gracias, amado Rey. Gracias por esta persona que está viendo este video. Gracias por cada joven que se conecta, que quiere ver este video, que le da clic en abrir porque quiere escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, por esa persona que está detrás de esta pantalla. Te pido, Señor, que seas tú dándole entendimiento, dándole conocimiento, Dios. Que le ayudes, Señor, en su diario caminar contigo, amado Dios. Que seas tú, el Señor, dándole esta palabra conforme a la necesidad de su corazón y que pueda guardarla, Señor, en su corazón y ponerla por práctica, amado Dios. Te damos muchas gracias. Amén. Bueno, entonces vamos a entrarnos en materia. Vamos a comenzar a estudiar cuáles son las autoridades a las que como jóvenes nos tenemos que someter. Entonces comenzamos. El título de esta enseñanza, de este mensaje, es una vida en obediencia para que venga la bendición. Sabemos que en este mundo tenemos autoridades a las cuales someternos, a las cuales obedecer. Son autoridades, la Biblia nos dice que no hay autoridad mayor o por encima de Dios, pero que hay autoridades en este mundo puestas por Él para que nosotros obedezcamos. Vamos a mirar 3 tipos de autoridades, por así decirlo, pero sería como mirar a qué autoridades me someto yo como joven. Comenzamos viendo una autoridad en casa. Comenzamos desde pequeños a ver la autoridad desde casa. Papá y mamá. Esa es la primera autoridad a la que yo me someto. Esa es la primera autoridad a la que yo debo obedecer y sobre todo a la primera autoridad a la que yo debo honrar. Si vamos a Efesios 6, versículos 2 y 3, vamos a encontrar un mandamiento que se nos fue dado, un mandamiento a ti y a mí, el resto del mundo es un mandamiento, y ese mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Entonces vemos que la primera autoridad a la que yo me debo sujetar como jóvenes, como niños, como adolescentes,
son mis padres. Ellos son la autoridad que hay en casa. La autoridad comenzó allí, desde casa. Entonces comienzo a mirar esa autoridad, comienzo a crecer con esa autoridad, y a medida de que yo voy viendo esa autoridad ejercida por mis padres, esa autoridad que ejercen sobre mí, yo tengo que saber responder, tengo que saber comportarme frente a esa autoridad. La Biblia no me está diciendo que tengo que irme en contra de ellos y que tengo que decir quién es usted o no le voy a hacer caso. No, esto no nos está aconsejando la Biblia. Cuando la palabra nos dice aquí en Efesios, honra a tu padre y a tu madre, la palabra honra abarca mucho, es de gran significado. Honrar significa respetar. Esa es la honra. Honrar significa respetar y considerar a una persona. Si tú quieres honrar a tus padres, debes respetarlos. Y para respetarlos tienes que obedecerles. Para respetarlos tienes que someterse a lo que ellos te digan, a lo que ellos te manden. Si ellos te dicen, no quiero que te juntes más con esa persona, con ese amigo, creo que te está haciendo mal, mi deber es escuchar ese consejo y atender ese llamado de autoridad, porque están ejerciendo su autoridad sobre mí, y Dios me manda y me dice que debo ser sujeto, que debo someterme a las autoridades. Entonces aquí comenzamos a convivir con la autoridad, aquí comenzamos a dar unos primeros pasos hacia lo que sería una ejerción de autoridad sobre mí. Entonces, ¿y para qué? ¿Para qué? Dice el versículo 3, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Entonces, en esto nos vamos a adentrar un poco más ahorita, pero vamos teniendo ahí en cuenta que para yo tener prosperidad, para yo ser bendecido, para yo poder cumplir los sueños que tengo y que el propósito de Dios sobre todo se cumpla en mi vida, yo tengo que cumplir este primer mandamiento, que es honrar a padre y a madre, que es someterme a ellos. Si seguimos analizando, vemos que nos vamos a encontrar en grandes situaciones, nos vamos a sentir tal vez ofuscados, vamos a sentir muchas veces que no entendemos nuestros padres por qué nos están diciendo no hagas esto, no hagas aquello. En el momento en el que ellos nos lo mandan quizás no lo entendemos, pero yo, por respeto a mis padres, por honrar a mis padres y sobre todo obedecer, no solo a mis padres sino a Dios, porque Él me dice obézcalos a ellos, que si los desobedezco a ellos, estoy desobedeciendo a Dios. Entonces, para yo poder, aunque no entienda por qué mis padres me mandan eso en ese momento, Dios nos dice sométanse, Dios nos dice honre. Entonces, aunque no lo entendamos, por respeto, por honra, por obediencia, debemos hacerlo. Muchas veces nos vamos a sentir frustrados, tal vez nos vamos a llenar de ira, de rabia, porque nos reprendieron, porque nos castigaron, porque nos regañaron delante de nuestros amigos, por todas estas cosas que pueden pasar entre padres e hijos. Nos vamos a sentir llenos de rabia, de ira, pero tenemos que analizar las cosas más a fondo, no actuar en caliente como dicen por ahí, no dejarse llevar por la rabia, por la ira, y porque esta nos lleva a deshonrar a nuestros padres, esta nos lleva a desobedecer a Dios. La ira, la rabia nos lleva a hacer cosas que después vamos a lamentar.
Entonces, aunque no lo entendamos, o aunque nos llenemos de rabia, de ira, siempre tenemos que pensar las cosas bien y cuidarnos de no ir a caer en desobediencia. Porque si caemos en desobediencia, ahorita lo vamos a ver, es mucho peor, es muchísimo peor. Entonces, si seguimos mirando y analizamos bien esta parte, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra, tú tienes sueños, tu corazón tiene anhelos, y sé que tu corazón no anhela estar tirado en una calle, sé que tu corazón no anhela estar preso y cautivo de las drogas, pero cuando caemos en desobediencia esto puede pasar. Y cuando dice para que te vaya bien, yo sé que ustedes tienen sueños, yo sé que ustedes tienen anhelos, yo sé que ustedes quieren ser bendecidos. Hace un rato hablaba con los jóvenes y ellos me decían, sí, queremos ser bendecidos, sí queremos ser prosperados, sí queremos tener una bonita familia, sí queremos ser profesionales. Y me hablaban de tantas cosas que quieren ser. Y yo les decía, para que eso se cumpla, para que les vaya bien, para que el propósito de Dios sea cumplido en sus vidas, ustedes tienen que comenzar obedeciendo y honrando a sus padres. La bendición de que nos vaya bien y de tener largo tiempo en la vida aquí sobre esta tierra, solo nos la ganamos honrando a padre y a madre. Porque si honramos a padre y a madre, estamos obedeciendo a Dios, estamos siguiendo sus mandamientos. Ahora pasamos a otra segunda autoridad a la que nosotros como jóvenes cristianos debemos someternos, y es que si vamos a Hebreos 13:17 vamos a encontrar que dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse por esto, porque esto no sería provechoso. Obedezcan a sus dirigentes. Otras versiones dice: sométanse a sus pastores. Otras versiones dice: sométanse a sus pastores. La segunda autoridad a la que nosotros debemos enfrentarnos, a la segunda autoridad a la que nosotros debemos someternos, es el liderazgo, y son los pastores. Cuando nosotros comenzamos a vivir una vida cristiana, cuando nosotros decimos: sí, Jesús, quiero caminar contigo, Jesús nos pone a personas al lado que nos ayuden a caminar, que nos den la mano y nos digan: vamos para adelante, que nos enseñen, que nos tengan que reprender si es necesario. Dios pone esas personas, para eso Dios creó a los pastores. Son líderes creados por Dios, puestos para guiar nuestro caminar con Él, para ayudarnos a caminar, para ayudarnos a conocer más a Dios, a conocer más su palabra. Para eso fueron puestos los pastores. Y nosotros, como siervos, como ovejas, debemos someternos a ellos. Una vez más, sometidos. Una vez más, obedeciendo. Una vez más, somos sometidos y no somos ovejas sueltas, no somos ovejas descarriadas. Una vez más, Dios nos dice: obedezcan a sus autoridades. Te puse una autoridad en casa, te puse una autoridad en la iglesia. Obedézcanlas. Si ustedes obedecen a esas autoridades, les va a ir bien. Si ustedes obedecen a esas autoridades, va a venir bendiciones sobre su vida. Y es que nosotros no podemos andar, y como jóvenes quizás la chispa del joven y el apresurarse, esa cosa que tenemos, que no pensamos las cosas bien en ocasiones,
eso nos puede llevar a nosotros a andar como ovejas descarriadas. Pero la obediencia lo resalta la Biblia, dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. Yo le decía a los muchachos, la obediencia, la sujeción, el someterse es sinónimo de humildad. Cuando una persona es humilde, obedece. Cuando una persona no tiene orgullo en su corazón, es capaz de someterse a las autoridades que Dios puso por encima mío. Cuando en mi corazón no hay humildad, no soy capaz de someterme a ellos. Cuando en mi corazón reina el orgullo, no voy a ser capaz de cumplir el mandamiento que Dios me mandó de honrar a padre y madre. Y es que dice, si buscamos en primera de Pedro 5:5, dice: asimismo ustedes, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad, unos para con otros. ¿Por qué revestirnos de humildad? ¿Por qué la Biblia nos está diciendo sean humildes? Y es que detrás de esto viene algo grande, lo verdaderamente importante, y es que dice: Dios resiste a los soberbios. Cuando en mi corazón hay soberbia, Dios resiste de mí. Dios no me deja estar en su presencia. Cuando en mi corazón hay soberbia, Dios se resiste y no quiere nada conmigo, por así decirlo. O sí, solo darme salvación. Pero dice, sí, continúa diciendo: pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, una vez más, obedezcan. Una vez más, sométanse. ¿Por qué? Porque someterse es sinónimo también de humildad. Y cuando yo soy humilde, cuando en mi corazón hay humildad, puedo recibir la gracia de Dios. Cuando en mi corazón hay humildad, Dios no me está diciendo a mí: apartaos de mí. Cuando en mi corazón hay humildad, el Señor se regocija cuando yo llego delante de su presencia. Si seguimos mirando, la Biblia nos habla, la palabra nos habla en Romanos, nos dice que nos sometamos a nuestros gobernantes. Ya pasamos de la casa a la iglesia, y ahora de la iglesia vamos a pasar a nuestro municipio, a nuestro departamento, a nuestro país, al lugar donde habitamos. Y dice someternos a los gobernantes de Romanos 13, versículo 1. Dice: sométase toda persona. No dice los ancianos, los viejitos, los adultos. Dice toda persona, o sea que nosotros los jóvenes cabemos aquí. Dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay, por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Condenación para sí mismos. Ahora el Señor nos está diciendo: ustedes tienen que ser sujetos. Ustedes tienen que someterse a las autoridades locales. Ustedes tienen que someterse a sus autoridades. Porque esas autoridades no están puestas en vano. Esos gobernantes que hay en el poder en este momento no están puestos en vano. Esos gobernantes fueron puestos por Dios. Y como les decía al principio, no hay un gobernante por encima de Dios. No lo hay. Pero los gobernantes que hay
fueron puestos por Él. Fue idea de Dios poner gobernantes en la tierra. Entonces, cuando yo desobedezco lo que mis gobernantes me están mandando, estoy indirectamente desobedeciendo a Dios. Entonces, en el momento en que vamos a desobedecer, en que pensemos pasar por alto la ley, pasarme por la faja, como dicen comúnmente, los decretos, las leyes, todos estos códigos de policía, todo, cuando yo me quiero pasar por la faja, todo eso, antes debería pensar en qué conlleva el desobedecer, el que conlleva, el qué consecuencias me va a traer a mí desobedecer esa ley y desobedecer las autoridades y a nuestros gobernantes. Lo dice la palabra, es desobedecer a Dios. Dice, así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios. Cuando yo me opongo a las autoridades, a mis gobernantes, estoy acarreando condenación para mi vida. Cuando yo me paso la ley por alto, me estoy acarreando condenación a mi vida, porque estoy siendo desobediente. Y al ser desobediente con las autoridades, estoy siendo desobediente con Dios. Entonces, pensemos si queremos condenación para nuestras vidas o queremos bendición. Si obedecemos tenemos bendición, si desobedecemos tenemos condenación. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres hoy? Allí tómate un momento para pensar. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Quieres bendición? ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres que te vaya bien? Que lo que emprendas te salga bien, te resulte, que todo lo que comiences, que todos tus planes, tus sueños sean cumplidos bajo la voluntad de Dios. ¿O quieres condenación? ¿O quieres juicio? ¿O quieres terminar mal? ¿Quieres que toda la bendición que Dios te está poniendo aquí se vaya? Que toda la bendición que Dios te está poniendo en tus manos por el simple hecho de obedecer se esfume y se vaya de tus manos. Entonces, ahí donde estás, piensa qué quieres, qué prefieres. Si prefieres obedecer y tener una bendición o prefieres desobedecer y tener condenación para tu vida. Si seguimos mirando cuáles podrían ser las consecuencias, entonces ustedes pensarán, ajá, y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Desobedecer trae muchas consecuencias. Podemos ver unos ejemplos en la Biblia de personas que desobedecieron a Dios y toda su vida les cambió. Personas que desobedecieron a Dios, que decidieron no obedecer la voz de Dios y Dios volvió y los trajo. Pero durante el tiempo de viaje, durante el tiempo cuando se alejaron por la desobediencia, tuvieron que pasar cosas terribles. Podemos ver el ejemplo, vamos a mirar el ejemplo de Jonás. Creo que conocemos la historia de Jonás. Jonás fue enviado a Nínive. Dios le dijo, ve a Nínive. Él desciende a Jope y se va a Tarsis. Y cuando se va a Tarsis, él coge un barco. Se zarpa en un barco. Y resulta que yendo en este barco se desata una tormenta fuertísima. Hay tempestades. El barco se sacudía para acá, para allá. Sus compañeros de viaje estaban desesperados por lo que estaba pasando. El barco literalmente se iba a hundir. El barco en el que iba Jonás se iba a hundir.
Luego, después de que estaba el susto de que ese barco se iba a hundir, que iban a perecer todos, que se iba a perder todo lo que llevaban, que se iban a perder ellos, que iban a perecer, fue tragado por un pez. Recordemos que les dice: arrójenme a mí, y la tormenta se calma. Ellos sabían que él venía huyendo de la presencia de Dios. Ellos sabían que él venía desobedeciendo a Dios y fue tirado al agua. Lo tiraron al agua y allí en el agua un gran pez se lo tragó. Y luego de ser tragado, estar en el vientre de ese pez, que no debió ser muy agradable, porque en el vientre del pez debían haber otro tipo de cosas también. Entonces no creo que haya pasado una temporada y unas vacaciones muy buenas allí en el vientre de este pez. Allí él debió sufrir tanto que estando en el vientre del pez, ahí sí clamó a Dios. Y cuando Dios tiene propósitos para nuestras vidas, Él las cumple. Él los cumple. Aunque nosotros nos pongamos reacios, Él cumple ese propósito. Y resulta que estando en ese vientre de ese pez, el pez viaja. El pez viaja y termina en Nínive. El pez llevó a Jonás a Nínive, a donde debió ir inicialmente, y allí fue vomitado. Terminó siendo el vómito de un pez. Eso fue Jonás en ese momento, el vómito de un pez por haber desobedecido a Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, los planes de mi vida, los planes de tu vida pueden cambiar por esa desobediencia. Podemos comenzar a pasar tormentas, tempestades, esos momentos donde hay angustia, donde parece que todo nos va mal, donde en el colegio nos va mal, donde si estamos trabajando nos va mal en el trabajo y si no tenemos trabajo no encontramos empleo. Comenzamos a vivir una tempestad en nuestra vida, una serie de cosas donde todo parece estar oscuro, donde parece que vamos a perecer, donde parece que nuestra vida se va a hundir como se iba a hundir el barco donde iba Jonás. A eso nos lleva la desobediencia, a eso nos lleva desobedecer a Dios. Que en mi vida se desate una tempestad, que en mi vida que mi vida pueda perecer, que mi vida se pueda hundir, que yo me pueda hundir en las trampas del enemigo, que yo me pueda hundir en un mar de dudas, en un mar de insatisfacciones, en un mar donde todo me ataca, donde todo puede pasar. Esas son las consecuencias de desobedecer a Dios. Esas son las consecuencias. Fuera de que pierdo la bendición, fuera de que ya la prosperidad no va a estar conmigo, comienza a haber una tempestad en mi vida donde parece que nada me sale bien, donde parece que todo me sale mal, donde parece que no voy a ser capaz de continuar y siento desfallecer. Esas son las consecuencias de una desobediencia. Si vemos y nos remitimos al libro de Génesis capítulo 2 versículo 10, vamos a encontrar en el capítulo 2 todo, vamos a encontrar la desobediencia del hombre y la desobediencia de la mujer. Resulta que Adán y Eva tenían un mandamiento. Adán y Eva solo le prohibieron una cosa, y fue comer del fruto del árbol prohibido. Ellos no podían comer de ese fruto, todos conocemos la historia. Pero llegan Satanás muy astuto, en forma de serpiente, engaña a la mujer
provoca a la mujer, induce a la mujer a desobedecer lo que Dios inicialmente le dijo. Inicialmente Dios le dijo, no coma de ese fruto, y la serpiente viene, la enreda. La serpiente era astuta, se las ingenió para hacerla caer en desobediencia. Y después de que ella estuvo en desobediencia, no solo fue ella, ya ella llevó a desobedecer al hombre, a Adán. Y si recordamos qué les pasó después de haber desobedecido a Dios, vamos a encontrar consecuencias graves, consecuencias duras para el hombre. El hombre tenía en el Edén muchas cosas. En el Edén lo tenía todo. Adán y Eva en el Edén tenían comida sin necesidad de partirse el lomo, de trabajar, de sudar. Tenían todo lo que querían. Tenían comida. Su inocencia estaba intacta. Eran felices. En el Edén ellos lo tenían todo. Pero a causa de la desobediencia, a causa de dejarse seducir, a causa de dejarse llevar por la serpiente que quería hacerlos desobedecer, ellos perdieron todo. Ellos perdieron todo, perdieron la inocencia, porque dice que ellos estaban desnudos y se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. Dice que Adán ya tenía que trabajar la tierra y tenía que trabajar con el sudor de su frente si quería comer. Para comer, Adán tiene que trabajar. Y lo que nos pasa ahorita, deje de trabajar y échese a dormir en la cama a ver si come. A causa de esto, el hombre tuvo que trabajar. Y para la mujer no fue nada fácil tampoco. La mujer tuvo que dar a luz con dolor por causa de la desobediencia. Pero lo peor no fue que él tuviera que trabajar para poder comer. Lo peor no fue que ella tuviera que tener sus hijos con dolor. Lo peor fue que fueron expulsados del Edén, fueron expulsados del jardín, fueron expulsados de ese lugar que Dios creó para tenernos. Eso hace la desobediencia, nos hace perder todo, nos seduce y nos hace perder nuestra bendición, nos hace perder lo que Dios nos había dado. Entonces, la obediencia, el someternos, el estar sujetos a las autoridades que Dios nos puso, trae bendición, trae consigo bendición. Todo nos va a salir bien, dice, si honramos a Padre y a Madre. Dice en el versículo 10 del segundo capítulo de Génesis que ellos estaban avergonzados. Dice que Adán le dijo a Dios que tuvo miedo, que se escondió porque había tenido miedo al escuchar su voz, porque se había dado cuenta que estaba desnudo. Si tú te das cuenta que estás desnudo y viene alguien, vas a sentir vergüenza. Eso es lo que sientes. Y eso hizo Satanás, eso hizo él con el hombre y con la mujer. Eso hizo con Adán y con Eva. Los dejó en vergüenza. Los hizo caer, los hizo desobedecer y los dejó en vergüenza. Joven, en ese mundo en el cual estamos viviendo hoy, lleno de perversidad, lleno de tantas cosas, nos van a sobrar las serpientes disfrazadas de amigos que van a querer hacernos incurrir en desobediencia, que van a querer hacer que nosotros desobedezcamos a nuestros padres, que mientras nuestros padres nos dicen, mira, beber está mal,
consumir drogas está mal, causa esto, terminas así, no hagas esto. Y mientras nuestros padres nos están tratando de instruir en el camino del bien, pueden llegar amigos que nos van a decir: eso es mentira, usted está muy joven, deje de ser boba, páselo bien. No te va a faltar la serpiente disfrazada de amigo, el diablo disfrazado de amigo, que te va a querer hacer incurrir en desobediencia para que pierdas tu bendición, para que pierdas lo que Dios te ha dado. Sea lo que sea, no estamos hablando solamente de temas materiales, también te estoy hablando en un tema, desde un enfoque espiritual. Cuando te dejas llevar por el enemigo, tu ministerio, tu propósito puede estar corriendo peligro. Entonces los invito para que cada vez que piensen en no someterse a sus autoridades, en no honrar a sus padres, en desobedecerlos, piensen cuáles son las consecuencias que trae para mi vida el desobedecer. ¿Cuáles son las consecuencias que me trae a mí tomar esa decisión? En conclusión, querido joven que estás escuchando, si quieres vivir una vida próspera, bendecida, si quieres ser aceptado por Dios, la obediencia a las autoridades de nuestra casa, de nuestra iglesia y de nuestro gobierno no son una opción. Si quieres ser bendecido, el obedecer y el sujetarse a tus autoridades no es una opción. Así que te invito a que reflexiones en este tema, a que reflexiones qué te puede estar quitando, qué puedes estar perdiendo por la desobediencia. Y te invito para que seas fuerte, para que te esfuerces a cumplir, para que te esfuerces a someterte, a respetar las autoridades, para que esa obra que Dios quiere hacer contigo sea finalizada, para que Dios te dé prosperidad, para que Dios te bendiga, para que todo te salga bien. Es que es una promesa muy grande, todo te salga bien y vivas largos días sobre la tierra. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Rey. Gracias, Papito Dios, por hablarme. Gracias, Señor, por mostrarme cuáles son las consecuencias, Señor, de desobedecerte a ti y a las autoridades, de desobedecer esas autoridades que fueron puestas por ti. Gracias por enseñarme, Señor, que si los desobedezco a ellos indirectamente te estoy desobedeciendo a ti, porque tú me mandas a ser sometido, Señor, a esas autoridades. Tú me mandas a respetar esas autoridades. Tú me mandas a honrar a mi padre y a mi madre como autoridad de mi casa, amado Dios. Te pido, Señor, que me des la fortaleza, amado Dios, y le des la fortaleza a cada persona que ve este video, el que ve este mensaje, Señor Jesucristo, para someterse, para respetar sus autoridades, Señor. Esas autoridades que tú has puesto, que no están allí puestas en vano, que no se pusieron ellos solos, que están puestas por ti, amado Dios. Te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar a cada corazón y ser guardado en cada corazón, amado Dios. Te pido, Señor Jesucristo, que nos lleves, Señor, en tu corazón, amado Rey. Que nos lleves de la mano, que nos ayudes a caminar contigo, que nos ayudes a cumplir tus mandamientos, Señor Jesucristo, y sobre todo, amado Dios, que nos instruyas en tu camino, Señor Jesucristo. Te doy muchas gracias por mi vida, por la vida de los jóvenes de la iglesia Avivamiento Anorí, Señor Jesucristo, por la vida de los jóvenes que ven esta transmisión, Señor Jesucristo, por la vida de aquellos jóvenes de las demás iglesias, Señor Jesucristo, por la vida de los jóvenes que asisten, Señor, a esta gran hora, a esta hora, a este avivamiento, Señor Jesucristo.
sea en Medellín, en Yolobó, donde sea, Amalfi, Señor Jesucristo, que tu bendición nos alcance, Señor Dios. Te bendecimos y te damos honra, amado Dios. Amén y amén. Bueno, espero que hayamos aprendido mucho, que estas palabras y esto que el Señor nos ha enseñado sea de gran bendición para tu vida. Nos vemos la próxima. Recuerden, servicio de jóvenes, 6 de la tarde, Iglesia Avivamiento, Misionero Oración y Restauración en el municipio de Anorí. Estamos subiendo las predicaciones grabadas luego porque al tener a los jóvenes en la iglesia es complicado también transmitir al mismo tiempo por la dinámica que manejamos. Entonces estamos haciendo así, estamos grabando y subiendo luego para que no te pierdas de esa gran bendición, de la gran palabra y ese maná que Dios tiene para ti. Así que te esperamos dentro de 8 días y que el Señor te bendiga y te proteja.